Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es venciendo el mal. El mal no es una cuestión inmoral que gusta de andar de forma solitaria y a escondidas. El mal tiene la vocación de extenderse cual fuego y arrasar a todo un bosque de personas. Para conseguirlo, el mal procura primero vencernos a nosotros mismos, llevándonos a pecar, y cuando lo consigue, triunfa, sustituyendo el bien y la justicia de nuestro corazón por cualquier forma sucia e inmunda de impiedad. A partir de ahí, el fuego individual del mal, ya prendido en nosotros, intenta alcanzar al mayor número posible de personas. Es por ello que la Biblia dice que debemos vencer el mal, y no el mal de otros, sino el mal en nosotros mismos. Si lo conseguimos, dejamos de ser instrumentos del mal que contaminan a los demás y pasamos a ser instrumentos que proyectan la bondad y la honestidad entre las personas que nos rodean. Por tanto, debemos vencer el mal, y para ello debemos saber que el mal acecha a los hijos de Dios para derrotarles. El mal está en todas y cada una de las personas, en su condición natural. El mal está en los demás. Saúl, en su maldad, perseguía a David para matarlo. En 1 Samuel 23, 9 y 13 se nos dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, se levantó con sus hombres y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y en 1 Samuel 24, 2 se dice: tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Así pues, Saúl en su maldad perseguía a David para hacerle daño, para matarlo, porque el mal está en los demás. Saúl era parte de esos otros, de esos demás para David, de esas personas ajenas para David. Pero también el mal está en nosotros. Todos tenemos una naturaleza humana pecadora inclinada al mal. En el Salmo 14, 1 al 3, se dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. David está reconociendo en este salmo que el mal está en todas las personas, también en él. No hay, dice aquí en este texto, uno solo bueno debajo del cielo. Todos somos pecadores por igual. Por tanto, Saúl, el otro, el ajeno, es alguien que hace el mal contra nosotros o contra los demás, pero también nosotros mismos formamos parte de ese conjunto de personas de la humanidad que hace el mal por naturaleza. El mal está en todas las personas. Pero también el mal está potencialmente en los mismos creyentes. A pesar de ser hijos de Dios, el mal aún mora en nuestros corazones. En Romanos 7, 18, 21 al 23, el apóstol Pablo decía: yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pablo era un creyente, era un hijo de Dios.
el apóstol Pablo, imagínense de quién hablamos. Y él dice de sí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hallo esta ley, el mal está en mí. Por tanto, aún en un creyente, aún en un hijo de Dios, mora el mal. La salvación produce una nueva naturaleza en el Hijo de Dios, tendente a hacer lo bueno. Pero esta nueva naturaleza convive con la vieja, tendente a hacer lo malo. En Colosenses 3, 5 al 8 y 10 se dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mintáis, habiéndoos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo hasta el conocimiento pleno. Este texto es muy interesante porque se está hablando a creyentes. El apóstol Pablo habla a creyentes, a personas que se han despojado del viejo hombre, que se han revestido del nuevo, son hijos de Dios, por tanto, y Pablo les dice que tienen que hacer morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, todas estas cosas aún están en los creyentes, tristemente, pero aún están en los creyentes. Por tanto, los creyentes son personas que tienen una nueva naturaleza puesta por Dios, pero también en ellas sigue existiendo la vieja naturaleza que es una inclinación o tendencia al mal. Esta aún mora en el creyente y puede movilizarse desde dentro o desde fuera. Los hombres de David, por ejemplo, le incitaban a matar a Saúl. Hemos visto que Saúl quería matar a David, pero los hombres de David le incitaban a él a matar a Saúl. En 1 de Samuel 24:4 se nos dice que los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Por tanto, David tuvo la oportunidad de vengarse, de hacer justicia con su enemigo, pero no lo hizo, desoyendo la voz de sus soldados que le aconsejaban matar a Saúl. Por tanto, no solo en el creyente hay una tendencia a hacer lo malo, sino que tristemente esa tendencia puede ser exacerbada, puede ser motivada por otras personas que desde fuera nos aconsejan hacer lo malo. El mal está en todas las personas, también en los creyentes. Y el mal quiere vencer a los creyentes, llevándoles a obrar el mal. Cuando se hace el mal, en cualquier forma, se vuelve a la esclavitud del pecado. Gálatas 5:1 y 16 al 17. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, que es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por tanto, en el creyente hay dos naturalezas, una vieja, una nueva, que luchan, que rivalizan entre sí, que quieren llevarle cada una a hacer la nueva, a hacer lo bueno, y la vieja a hacer lo malo. Si la vieja vence, si la vieja vence llevando al creyente a hacer lo malo, le esclaviza. Cuando el creyente peca, sea de sentimiento o de obra, el mal
le derrota y le vence. Romanos 12, 14, 16 a 17, 19 y 21 dice: bendecid y no maldigáis. No altivos, no seas sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No seas vencido de lo malo. Este texto nos está diciendo que lo malo puede vencer al creyente llevándole a obrar impíamente. Cuando el creyente obra de forma negativa, de forma contraria a la voluntad de Dios, el mal le ha vencido. Y Pablo lo deja claro en este texto. Y también el apóstol Pedro. En 2 de Pedro 2, 19 al 20, se dice: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El creyente que hace el mal es vencido por el mal. Y esta victoria del mal sobre el creyente tiene el propósito de esclavizarle, de hacerle entrar en una situación de pecado, en la que, a ser posible, el creyente quede atrapado, no salga de allí nunca. El mal quiere derrotarnos de forma extrema y lo consigue si el creyente queda atrapado en esa continua línea de vida pecaminosa, contraria a lo que Dios enseña y quiere en sus mandamientos. Por tanto, el mal está en todas las personas, también en los creyentes, y el mal vence al creyente cuando éste peca. Pero los hijos de Dios deben vencer el mal. El creyente no puede permitir que el mal le venza, infestando su corazón para llevarle a pecar. El mal vence alcanzando las siguientes metas sucesivas en el creyente. Primero, la fase de tentación. Segunda, la de consumación. Y tercera, la de muerte. En Santiago 1, 12, 14 al 15 se habla de estas fases. Bienaventurado el que soporta la tentación, primera fase, cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. He aquí las tres fases. Primero, tentación, después la consumación, de la que se habla aquí en este texto, del pecado, que es como una especie de embarazo. La tentación embaraza a las personas y produce un tiempo de gestación, y después de la gestación viene la consumación. El dar a luz sería la consumación del pecado, y la consecuencia de la consumación del pecado sería la muerte. Por tanto, el mal quiere derrotarnos a los creyentes, haciéndonos pasar por estas fases: tentación, consumación y muerte. David resistió el mal en su primera fase, la tentación, y le venció. En 1 Samuel 24, 6 al 7 y 9 se dice que él dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa. No olvidéis que los hombres, los soldados de David, le estaban aconsejando vengarse de Saúl. Y él dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa, que yo extienda mi mano contra el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl,
Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras que dicen, David procura tu mal? A Saúl también le iban con cuentos, con historias, sus soldados, sus cercanos. Le decían que David procuraba su mal para incentivar su venganza, para que él tuviera más ánimo de odiar a David y de hacerle daño. En el caso de Saúl, este seguía el consejo de sus soldados, la incitación al mal de sus soldados, él seguía el consejo de ellos y consumaba el pecado, por tanto, era derrotado por el mal. Pero David no. David venció al mal cuando en su fase de tentación le quiso llevar a agredir a Saúl. Por tanto, David se opuso al mal, se opuso a hacer el mal, al mal que desde dentro podía llevarle a vengarse, al mal que desde fuera de sus soldados le llevaban, le incentivaban a vengarse. David reprimió el mal, venció el mal. Y esto fue posible por su misericordia hacia Saúl y por su temor de Dios. A veces el mal nos provee oportunidades para que nos sea fácil seguir el mal. El propio mal nos provee oportunidades. Nos pone fácil hacer lo malo. En 1 Samuel 24, 10 al 11, se nos dice: han visto tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Y mira, la orilla de tu manto en mi mano, yo la corté. Como prueba de que David pudo haber hecho lo malo y no lo hizo, David cortó un trozo del manto de Saúl para demostrarle que estuvo cerca, muy cerca de él, tanto que pudo cortarle un trozo del manto. Pero no usó su puñal para matar a Saúl, sino que le conservó la vida. Esto fue por misericordia hacia Saúl y también por temor a Dios. Como él dijo: líbreme Jehová de hacer tal cosa. David tenía temor de Dios. Por tanto, cuando el creyente tiene misericordia y tiene temor de Dios, esto le libra de hacer el mal, le lleva a vencer el mal. El creyente que hace la voluntad de Dios, que obra el bien, vence el mal. En 1 Samuel 24, 11 al 12, se nos dice: y no te maté. Conoce y ve que no hay mal ni traición en mí, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Por tanto, David tenía claro que él debía obrar siempre el bien. Debía siempre hacer lo bueno y agradable ante los ojos de Dios. Más allá del consejo de su corazón, más allá del consejo de sus soldados, él tenía que hacer lo bueno y lo recto. Y esta es la forma en que el creyente vence el mal. Esta es la forma. El creyente debe vencer el mal propio, en primer lugar, y el mal ajeno, en segundo lugar, haciendo el bien. No hay otra forma de vencer el mal, sino con el bien. David venció el mal de su corazón,
resistiendo con justicia el mal de Saúl. En 1 Samuel 24, 17 al 18, Saúl dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Hasta el propio Saúl reconoció que David hizo lo bueno, que David hizo el bien, que le devolvió bien por mal. Hasta el propio Saúl lo reconoció. El creyente se enfrenta al mal cuando se reviste de santidad y de justicia. Esta es la forma de enfrentarse al mal, haciendo el bien y teniendo el bien también en nuestra vida, en nuestras actitudes y en nuestra conducta. Es decir, siendo buenos, haciendo el bien y siendo buenos. Colosenses 3, 12 al 15 se dice: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos y perdonándoos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a los colosenses que el creyente debe vestirse del bien. No solo hacer el bien, no solo hacer obras buenas, sino que el creyente debe ser bueno en su actitud y conducta general. No meramente hacer el bien en un momento concreto, puntual, hacia alguien para vencer su mal, sino hacer el bien siempre. Un creyente que hace el bien siempre tiene la posibilidad de vencer el mal con facilidad. Tiene la posibilidad de obrar el bien con facilidad. El creyente se enfrenta al mal haciendo el bien, viviendo el bien, y con ello persevera con sinceridad en todo lo bueno, justo y noble. En Romanos 12, 9 al 15 se dice: el amor sea sin fingimiento. No estamos hablando, por tanto, de hacer el bien porque no nos queda más remedio, porque no tenemos más que obedecer a Dios. Yo no lo haría, pero Dios lo dice, que lo haga, y lo hago porque Dios lo dice. Un creyente no debe hacer las cosas por obligación. Debe hacer las cosas de forma voluntaria. Lo que Dios dice, aunque sea un mandamiento, el creyente debe entenderlo. Y entenderlo para obedecerlo voluntariamente, libremente, por amor, porque entiende que lo bueno es lo correcto, porque entiende que lo bueno es lo agradable ante Dios, porque entiende que lo bueno es lo justo. Un creyente debe obrar el bien conscientemente, voluntariamente, libremente. Solo así el bien vence el mal. El amor sea sin fingimiento. Amados los unos a los otros, fervientes, sirviendo al Señor, gozosos, sufridos, constantes, compartiendo. Bendecid a los que os persiguen, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Todo este texto está hablando de una actitud sincera, honesta, bondadosa, libre. El creyente debe entender que solamente con el bien hecho de esta manera, con el bien vivido de esta manera, se puede vencer al mal. Cuando el creyente hace lo bueno y vive lo bueno, destierra el pecado propio, dejando en evidencia el mal y el pecado ajeno.
Dice Romanos 12, 16 al 18 y 20 al 21, unánimes, humildes, procurad lo bueno. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en 1 Samuel 24, 17 al 18, Saúl dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. En definitiva, David hizo lo que acabamos de leer antes también, hizo aquello que aconsejaba el apóstol Pablo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. David venció al mal, propio y ajeno, haciendo el bien, viviendo el bien. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del tema venciendo el mal. Y hemos dicho que el mal acecha a todas las personas, también a los hijos de Dios. El mal está en todas y cada una de las personas, dada la condición natural universal de pecadores en la que nos encontramos. El mal también está en los creyentes, pues su vieja naturaleza, que tiende a lo malo, convive aún en ellos, juntamente con la nueva naturaleza, que tiende a lo bueno. El mal quiere vencer a los creyentes, llevándoles a obrar el pecado, y con ello a esclavizarles, sea en sentimientos u obras, y triunfar sobre el bien. Pero los hijos de Dios deben vencer el mal. El creyente no puede permitir que el mal le venza, infestando su corazón para llevarle a ceder a la tentación y pecar para muerte. El creyente debe oponerse al mal con misericordia y temor de Dios, rechazando las oportunidades fáciles que provee, las circunstancias que provee, ciertas cosas que suceden de hacer lo malo. El creyente debe de obrar siempre el bien, rechazar el mal para obrar el bien. El creyente debe vencer el mal propio y el mal ajeno, revistiéndose de santidad y de justicia, perseverando con sinceridad en todo lo bueno, en todo lo justo y en todo lo noble. Estimados hermanos y amigos, dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios nos ayude a vencer al mal a través del bien. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Bendito sea. Ayúdanos a creerla. Ayúdanos a creer que es posible vencer al mal y que es posible vencerle con el bien. Que no nos cansemos nunca de hacer el bien, oh Señor. Que lo hagamos siempre, que vivamos siempre en el bien, que seamos buenos de mente y de corazón, para que cuando tengamos que hacer el bien en momentos puntuales, nos salga espontáneamente, nos salga libremente, nos salga sinceramente. Ayúdanos, Señor, que podamos ser victoriosos sobre el mal a través del bien. Gracias, Señor, por la salud que sigues dando a los enfermos, porque se siguen recuperando de sus diferentes enfermedades, dolencias y operaciones. Gracias, Señor. Gracias también, Señor, porque estás ayudando a los que están de viaje y están de vuelta o están o siguen ausentes. Le estás ayudando, Señor. Gracias también por los que tienen problemas y están recibiendo de ti el auxilio. Gracias, Padre, porque estás siempre, permanentemente en la vida de tus hijos, dándonos tantas cosas.
Gracias también porque cuidas a las embarazadas y las ayudas a llegar hasta el final con bien, y porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas, oh Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.